Un escándalo estalla a 35.000 pies de altura. En un vuelo de Sky Vista Airlines de Atlanta a Los Ángeles, Lena Harris, una madre negra sosteniendo a su hija de 6 meses, Zoe, es brutalmente abofeteada por Karen Miller, una azafata blanca llena de arrogancia y prejuicios. La bofetada resuena en la cabina de primera clase, pero lo que Karen no sabe es que el esposo de Lena, Victor Grant, es el dueño de la aerolínea, y su furia desatará un huracán de justicia. Esto es más que un incidente. Es una guerra contra el racismo y el abuso de poder. ¿Están listos para un enfrentamiento épico? Griten justicia en los comentarios si quieren ver a Lena vencer esta injusticia. Denle like, suscríbanse y únanse a esta batalla por la verdad. En la cabina de primera clase del vuelo de Sky Vista Airlines, el aire vibraba con el zumbido constante de los motores, mientras el avión surcaba el cielo nocturno a 35.000 pies sobre Georgia. Lena Harris, una mujer negra de 32 años, se sentaba en el asiento 3A, su piel oscura brillando bajo las luces tenues de la cabina, sus manos acunando con ternura a su hija de 6 meses, Zoe, quien dormía plácidamente contra su pecho. Lena, con su vestido sencillo pero elegante, exhalaba calma, sus ojos marrones profundos fijos en el horizonte a través de la ventana, donde las nubes se retorcían como humo blanco contra la oscuridad. Había ahorrado meses para este boleto de primera clase, un regalo para sí misma tras un año agotador. Y ahora, con Zoe en brazos, sentía un orgullo silencioso. Pero ese orgullo estaba a punto de ser destrozado. Karen Miller, una azafata blanca de 40 años, avanzó por el pasillo con pasos firmes, su uniforme azul marino impecable, su cabello rubio recogido en un moño, tan apretado como su expresión de desprecio. Sus ojos azules, fríos como el hielo, se clavaron en Lena, y su rostro se torció en una mueca de disgusto cuando Zoe dejó escapar un suave gorjeo, apenas audible. Sin previo aviso, Karen levantó la mano y abofeteó a Lena con fuerza, el sonido cortante resonando como un trueno en la cabina silenciosa. La mejilla de Lena ardía, un fuego que se extendía por su rostro, mientras los pasajeros a su alrededor se quedaban petrificados, sus bocas abiertas, sus ojos abiertos de par en par. Una mujer blanca mayor en el asiento 5C dejó caer su copa de vino, el líquido tinto salpicando su falda, mientras un hombre de negocios latino en un traje a rayas, sentado 2 filas atrás, murmuró con desdén: «¡Qué descaro traer un bebé aquí!». Pero Lena no se inmutó. Sus manos apretaron a Zoe con más fuerza, sus uñas hundiéndose en sus palmas, pero su rostro permaneció como una fortaleza, negándose a dejar caer una sola lágrima. No le daría a Karen esa satisfacción. La cabina se llenó de un murmullo inquieto, teléfonos encendidos, dedos temblorosos grabando la escena, mientras el aire se volvía pesado con indignación. Karen, erguida sobre Lena, su figura rígida como una estatua de arrogancia, escupió palabras venenosas. «Gente como tú no pertenece aquí. Silencia a esa niña o lárgate». Sus palabras destilaban racismo, su suposición clara como el cristal. La piel negra de Lena, su bebé, su mera presencia en primera clase, eran una afrenta a su mundo cuidadosamente controlado. Un joven pasajero asiático en el asiento 4B, con auriculares colgando de su cuello, negó con la cabeza, sus dedos dudando sobre la pantalla de su teléfono, debatiendo si publicar el drama que se desarrollaba. Pero otra pasajera, Mia Torres, una enfermera negra de 28 años, sentada en 6C, no dudó. Sacó su teléfono y comenzó a grabar, sus manos firmes, sus ojos encendidos con furia contenida, mientras capturaba cada segundo de la agresión de Karen. «Esto es inaceptable», murmuró Mia, su voz baja pero cargada de determinación,
asegurándose de que el mundo viera la verdad. Los susurros de los pasajeros crecieron, un zumbido de indignación que recorrió la cabina como electricidad estática. El hombre de negocios latino, cuya arrogancia inicial se desvanecía, apartó la mirada, avergonzado, mientras una adolescente blanca, con una sudadera en el asiento 7A, le dio un codazo a su amiga y susurró: «Esto va a explotar en las redes». Pero Karen no retrocedió. Sus ojos se entrecerraron, su confianza titubeando por un instante, al registrar la resistencia en la mirada de Lena, una fuerza silenciosa que no podía doblegar. Abrió la boca para soltar otro insulto, su mano temblando como si quisiera golpear de nuevo, cuando el intercomunicador crujió, cortando la tensión como un cuchillo. «Karen Miller, estás despedida, ahora». La voz profunda y autoritaria de Victor Grant, CEO de SkyVista Airlines, retumbó por los altavoces. Cada palabra un martillo que destrozó el reino de Karen. Los pasajeros jadearon, sus cabezas girando hacia los altavoces incrustados en el techo, sus ojos abiertos de incredulidad. ¿Dijo CEO? Siseó una mujer mayor en 5B, su tono mezclado con asombro y miedo. «Es su esposa», susurró Mia, su teléfono aún grabando, su rostro iluminado con una chispa de vindicación. Karen se congeló, su sonrisa arrogante desvaneciéndose, reemplazada por un destello de pánico que danzaba en sus rasgos afilados. Soltó una risa nerviosa, aguda y hueca, que resonó en la cabina atónita. «Esto es absurdo. Algún pasajero jugando una broma», dijo en voz alta, tratando de recuperar el control, sus uñas manicuradas brillando bajo las luces mientras agitaba la mano con desdén. Dio un paso hacia el galey, sus tacones resonando con falsa confianza contra el suelo alfombrado, pero antes de que pudiera avanzar más, la voz del capitán, Javier Morales, irrumpió por el intercomunicador, firme y sin espacio para dudas. «Karen Miller, soy el capitán Morales. Eso fue Victor Grant. Preséntate en el galley ahora». La cabina estalló en un torbellino de jadeos y murmullos, los pasajeros intercambiando miradas frenéticas. El hombre de negocios latino dejó caer su tableta, el dispositivo chocando contra su bandeja, mientras Mia sonreía, su cámara capturando la retirada de Karen. Karen se detuvo a mitad de camino, sus hombros rígidos, su rostro una máscara de incredulidad, mientras buscaba en los rostros de los pasajeros alguna señal de que esto era un error. Su mirada aterrizó en Lena, quien la enfrentó con la misma calma inquebrantable, meciendo a Zoe suavemente, como si nada hubiera pasado. Karen abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Su autoridad, su reino de primera clase, se derrumbaba bajo el peso de los ojos que la perforaban. El capitán Morales salió del cockpit, un hombre de 50 años con cabello entrecano y una mirada de acero. Marchó por el pasillo, sus zapatos pulidos resonando contra el suelo, y se detuvo junto a Karen. «Ahora», dijo, su tono no admitiendo discusión. Karen apretó la mandíbula, sus mejillas pálidas enrojeciendo mientras sentía las miradas de los pasajeros, algunos sonriendo con desprecio, otros fulminándola con furia, y varios aún grabando, sus teléfonos levantados como antorchas en una turba. Forzó una sonrisa tensa, intentando salvar su dignidad, y siguió al capitán, sus pasos rígidos y mecánicos. Al pasar junto al asiento de Lena, no pudo resistir una última puñalada, su voz baja y venenosa. «¿Crees que ganaste? Esto no termina aquí, negra». La palabra racial resonó, demasiado baja para que el capitán la oyera, pero lo suficientemente clara para que Lena captara cada sílaba. Los dedos de Lena se apretaron alrededor de Zoe, sus uñas hundiéndose más profundo en sus palmas, pero su rostro permaneció impasible, una fortaleza de compostura. No dejaría que Karen viera la furia que ardía bajo su piel,
la rabia por ser reducida a un estereotipo frente a desconocidos. El capitán escoltó a Karen al galley, la cortina cerrándose tras ellos, amortiguando el intercambio cortante que siguió. Los pasajeros estiraron el cuello, intentando escuchar, pero el tejido grueso bloqueaba las palabras. Dentro, la voz de Karen se alzó, estridente y defensiva. «Ella no pertenece aquí. La primera clase no es para gente con bebés chillones». El capitán la cortó, su tono helado. «Golpeaste a una pasajera, Karen, la esposa de Victor Grant. Tienes suerte de no estar esposada ahora mismo». En la cabina, el ambiente cambió. Mia bajó su teléfono, sus ojos suavizándose mientras se inclinaba hacia Lena. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave pero cargada de empatía. Lena asintió, sus labios curvándose en una leve sonrisa, aunque su mejilla aún ardía. «He pasado por cosas peores», dijo en voz baja, su tono firme a pesar del caos. El hombre de negocios latino evitó su mirada, de repente absorto en limpiar su tableta, como si estuviera avergonzado de su comentario inicial. La adolescente en la sudadera levantó el pulgar hacia Lena, su sonrisa amplia y conspiradora. Un gesto fugaz pero real, en medio de la tormenta desatada por Karen. Mientras tanto, en el galley, Karen se apoyó contra el mostrador, sus brazos cruzados con fuerza, su mente acelerada. Repasó el anuncio del intercomunicador en su cabeza. Victor Grant, CEO, esposo. No tenía sentido. ¿Cómo podía esa mujer con su blusa barata y su bebé inquieto estar casada con el hombre que poseía SkyVista Airlines? El mundo de Karen, construido sobre líneas rígidas de quién pertenecía a dónde, se resquebrajó bajo el peso de la verdad. Había asumido que Lena era una intrusa, una nadie que había estafado para entrar en primera clase. Ahora, la dinámica de poder se había invertido y Karen lo odiaba. Sus dedos se movieron hacia su teléfono, guardado en el bolsillo de su delantal. Lucharía contra esto. Suspensión, despido, no si podía evitarlo. El capitán salió del galley, dejando a Karen sola con sus maquinaciones. Su rostro era sombrío, sabiendo que esto era solo el comienzo. Karen sacó su teléfono, sus pulgares volando por la pantalla mientras enviaba un mensaje a su representante sindical, Greg, un hombre delgado al que conocía desde hacía años. «Están tratando de despedirme por una negra con un bebé. Dicen que es la esposa de Grant. Un montaje total. Sácame de esto». Presionó enviar, su pulso acelerado por la rebeldía. No estaba acabada, ni mucho menos. Haría que Lena pagara por atreverse a sentarse en su dominio, por existir donde Karen creía que no pertenecía. Pero Karen no se detuvo ahí. Su furia, alimentada por el desprecio racial, la llevó a un acto vil que encendió aún más la indignación. Mientras Lena ajustaba la manta de Zoe, intentando calmar el ardor en su mejilla, Karen, desde el galley, envió un mensaje anónimo a un pasajero en la cabina, Tom, un hombre blanco de mediana edad con una camiseta de béisbol y una actitud tan prejuiciosa como la suya. «La negra en 3A está causando problemas. Haz algo», escribió, incluyendo el número de asiento de Lena. Tom, sentado en 8B, leyó el mensaje y sonrió con malicia, sus ojos brillando con una oportunidad para alimentar su propio odio. Se levantó, fingiendo dirigirse al baño, y al pasar por el asiento de Lena, escupió en su vaso de agua en la bandeja, un acto tan despreciable que hizo que Mia, quien lo vio todo, apretara los dientes con furia. «¡Hijo de puta!», susurró Mia, su cámara capturando el momento mientras Lena, ajena al acto, levantó el vaso, solo para que Mia la detuviera con un grito ahogado. «¡No lo bebas!». Lena miró el vaso, el escupitajo flotando en la superficie, y su rostro se endureció, la humillación cortando como un cuchillo. Los pasajeros cercanos jadearon, algunos murmurando con indignación,
mientras Tom regresó a su asiento, riendo como si hubiera ganado una batalla. Mia, temblando de rabia, subió el video del escupitajo a X, etiquetando a SkyVista Airlines con un comentario furioso. Esto es lo que permiten en sus vuelos. Racismo puro. El video comenzó a ganar tracción, 5.000 vistas, luego 10.000, mientras los pasajeros en la cabina miraban sus teléfonos, el murmullo creciendo en un rugido de furia. Lena, con Zoe en brazos, sintió el peso de las miradas, algunas solidarias, otras dudosas, pero su resolución se fortaleció. No era solo Karen. Era un sistema que permitía que gente como Tom la degradara, que escupiera en su agua, que la viera como menos que humana. En el galley, Karen refrescó X, su sonrisa torciéndose al ver el video de Mia, pero no sintió culpa. En cambio, duplicó su apuesta. Subió un video editado desde su teléfono, un montaje burdo pero convincente que cortaba la bofetada y hacía parecer que Lena había levantado la mano primero, gritando a Karen mientras Zoe lloraba. El título gritaba: Pasajera violenta ataca a azafata en primera clase. Lo publicó en X, etiquetando a SkyVista y añadiendo: Fui agredida por una pasajera disruptiva. Ahora estoy suspendida por hacer mi trabajo. Las vistas se dispararon, 20.000 en minutos, mientras los comentarios racistas inundaban la publicación. Mándenla de vuelta a su lugar. Típica llorona usando la raza. Lena, ajena a la tormenta digital, meció a Zoe, sus pequeños suspiros calmando su corazón acelerado. La voz de Víctor por el intercomunicador había sido su salvavidas, una promesa de protección. Sabía que él intervendría, pero no tan públicamente, no con tanta fuerza. Miró por la ventana, las nubes deslizándose como llamas blancas, y susurró para sí misma: No tiene idea de lo que viene. Karen pensó que había humillado a Lena, que la había despojado de su dignidad frente a todos. Pero Lena no era la humillada ahora. El reinado de Karen pendía de un hilo, y la caída sería brutal. Sin embargo, mientras el avión descendía hacia Los Ángeles, un nuevo pasajero, una mujer blanca de mediana edad llamada Diane, sentada en 9A, se inclinó hacia Tom y susurró con veneno: Esa mujer no debería estar aquí. Vamos a asegurarnos de que todos lo sepan. Diane sacó su teléfono, enviando un mensaje a un grupo de chat racista, compartiendo la ubicación de Lena y el video falso de Karen. Vamos al aeropuerto, hagamos que pague, escribió. El avión vibró, las luces de la cabina atenuándose, pero la tensión era un nubarrón listo para estallar. La bofetada de Karen, el escupitajo de Tom, el video falso, todo era gasolina, y Diane estaba a punto de encender el fósforo. Lena, sentada en 3A, sintió un escalofrío, una sombra de inquietud que no podía sacudir. La humillación del escupitajo quemaba más que la bofetada, un recordatorio crudo de que el odio de Karen no estaba solo en ella, sino en un mundo que la respaldaba. Miró a Zoe, sus pequeños puños cerrados en sueños, y juró en silencio: No dejaré que nos rompan. Pero mientras el avión se acercaba a Los Ángeles, con las luces de la ciudad brillando como brasas, Lena no sabía que el video de Karen y la traición de Diane estaban a punto de desatar una turba, una que la esperaría en tierra, armada con más que palabras. La bofetada había sido el comienzo. La verdadera guerra apenas comenzaba. Oigan ustedes, espectadores furiosos, ¿están tan indignados como nosotros por la bofetada de Karen y el escupitajo de Tom? Griten justicia en los comentarios si quieren ver a Lena aplastar este odio. Denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse el próximo giro. ¿Se rendirá Karen o desatará algo más vil que una bofetada? ¿Qué hará Lena contra esta tormenta? La batalla apenas comienza, y los necesitamos con nosotros. El odio de Karen Miller
se convierte en un incendio incontrolable. Tras la bofetada racista a Lena Harris en un vuelo de SkyVista Airlines, Karen desata una campaña de mentiras que incita a una turba a quemar la cuna de la hija de Lena, Zoe, mientras un policía corrupto, Dan, la arresta con cargos falsos, plantando drogas en su bolso en un acto vil que hará hervir tu sangre. Esto no es solo una injusticia, es un ataque descarado contra una madre y su bebé. ¿Están listos para ver cómo Lena lucha contra este infierno? Griten ¡Justicia! En los comentarios si quieren que Lena derrote a estos monstruos. Denle like, suscríbanse y únanse a esta batalla épica por la verdad. El avión de SkyVista Airlines aterrizó en Los Ángeles con un suave estremecimiento. Las luces de la pista brillando como cuchillos en la noche. Lena Harris, aún sosteniendo a su hija Zoe, bajó del avión, su mejilla izquierda palpitando donde la mano de Karen Miller había aterrizado horas antes. El escupitajo de Tom en su vaso de agua seguía quemando en su mente, una humillación tan cruda que apretó los dientes, sus manos temblando ligeramente mientras ajustaba la manta de Zoe. Los pasajeros del vuelo, algunos lanzándole miradas de simpatía, otros de curiosidad morbosa, se dispersaron en la terminal, pero Lena sintió un peso invisible, una tormenta formándose más allá de las paredes de vidrio del aeropuerto. No sabía que el video falso de Karen, ese montaje vil que la pintaba como una agresora violenta, había explotado en X, acumulando 500,000 vistas en pocas horas. Los comentarios eran un pantano de odio. Arresten a esa mujer. No merece estar en primera clase. ¡Qué vergüenza para SkyVista! Lena, ajena a la marea digital, avanzó por la terminal, su teléfono vibrando con mensajes de Víctor, su esposo, y CEO de SkyVista Airlines. «Te encontraré en llegadas. Quédate cerca de seguridad», escribió, su tono urgente. Lena frunció el ceño, sintiendo una punzada de inquietud. Víctor nunca era tan insistente, a menos que algo estuviera mal. Mientras empujaba el cochecito de Zoe hacia la salida, Mia Torres, la enfermera que grabó la bofetada de Karen, se acercó corriendo, su rostro tenso. «Lena, no salgas todavía. Mira esto». Mia le mostró su teléfono, donde el video falso de Karen se reproducía en bucle. La imagen de Lena, distorsionada para parecer que gritaba y empujaba a Karen mientras Zoe lloraba. Lena sintió un nudo en el estómago, su respiración entrecortada. «Esto no pasó», susurró, su voz temblando de indignación. Mia asintió, sus ojos encendidos. «Lo sé. Mi video, el real, tiene 200,000 vistas, pero el de ella está ganando. La gente está loca, Lena. Hay una turba afuera». Lena miró hacia las puertas de vidrio, donde una multitud de unas 50 personas se reunía, sosteniendo carteles improvisados con insultos racistas garabateados en marcadores gruesos. «Fuera de primera clase». «Mentirosa». Algunos agitaban los puños, sus rostros contorsionados por la furia alimentada por las mentiras de Karen. Lena apretó el cochecito de Zoe, su corazón acelerado, pero su rostro permaneció como una máscara de acero. No les daría el placer de verla romperse. En la terminal, Diane, la pasajera racista del vuelo, estaba entre la turba, sus ojos brillando con malicia, mientras enviaba mensajes frenéticos a su grupo de chat, incitando a más personas a unirse. «Ella es la que atacó a la azafata. No dejen que se salga con la suya», escribió, compartiendo la ubicación exacta de Lena. Diane había contactado a un aliado inesperado, Dan, un policía corrupto de Los Ángeles con un historial de brutalidad y un odio profundo hacia cualquiera que desafiara su visión del orden. Dan, un hombre blanco de 45 años con una barriga prominente y una placa que usaba como arma, estaba en el aeropuerto, supuestamente en servicio, pero en realidad esperando la señal de Diane. Karen, mientras tanto,
Había sido escoltada fuera del avión por el capitán Morales y llevada a una sala de seguridad del aeropuerto, donde se suponía que enfrentaría una investigación. Pero Karen no estaba derrotada. Sentada en una silla de plástico, sus manos tamborileando impacientes, revisó X en su teléfono, una sonrisa torcida, formándose al ver las vistas de su video falso. Envió un mensaje a Greg, su representante sindical. La turba está aquí. Asegúrate de que la prensa me presente como víctima. Greg, un hombre astuto con conexiones en los medios, respondió de inmediato. Ya está hecho. Un reportero de Canal 7 está en camino. Quédate callada por ahora. Karen se recostó, su confianza creciendo. Había perdido su trabajo, pero no su poder. Haría que Lena pagara, no solo por sentarse en primera clase, sino por existir en un espacio que Karen creía reservado para otros. Su odio era un veneno, y lo estaba esparciendo como fuego. Fuera del aeropuerto, la turba creció a 100 personas, sus gritos resonando en la noche. Lena, aún dentro de la terminal, vio a Víctor corriendo hacia ella, su traje azul arrugado, su rostro tenso con una mezcla de furia y miedo. Lena, tenemos que salir por una salida lateral. Esto se está saliendo de control, dijo, su voz baja pero urgente. Antes de que Lena pudiera responder, Dan, el policía corrupto, apareció de repente, flanqueado por 2 oficiales más jóvenes, sus manos descansando ominosamente en sus cinturoneras. Lena Harris está bajo arresto por asalto y posesión de sustancias ilegales, gruñó Dan, su voz cargada de desprecio. Lena parpadeó, atónita, sus manos apretando el cochecito de Zoe. ¿Qué? ¡Eso es mentira!, exclamó, su voz alzándose por primera vez, la indignación rompiendo su calma. Víctor dio un paso adelante, sus ojos encendidos. ¿De qué estás hablando? Ella no ha hecho nada. Pero Dan, con una sonrisa cruel, sacó un pequeño paquete de polvo blanco de su bolsillo y lo deslizó discretamente en el bolso de Lena mientras registraba sus pertenencias. «Mira esto», dijo, sosteniendo la bolsa en alto para que los oficiales y los espectadores la vieran. «Drogas. Justo aquí». Los pasajeros cercanos jadearon, algunos retrocediendo, mientras otros sacaban sus teléfonos, grabando la escena. Mia, aún cerca, gritó: «¡Eso es una trampa! ¡Lo plantó!». Pero los oficiales más jóvenes, intimidados por la autoridad de Dan, ignoraron su protesta, esposando a Lena con un chasquido metálico que resonó como un disparo. Zoe comenzó a llorar, sus pequeños sollozos cortando el corazón de Lena mientras Víctor intentaba alcanzar a su esposa. «¡No toques a mi hija!», gritó Lena, su voz rompiéndose mientras las lágrimas finalmente brotaban, no por miedo, sino por la furia de ser despojada de su dignidad frente a su bebé. Dan la empujó hacia una patrulla que esperaba, su mano apretando su brazo con fuerza innecesaria, dejando moretones que Lena sentiría por días. La turba afuera estalló en vítores, sus carteles ondeando como banderas de odio. Diane, en el centro de la multitud, grabó el arresto de Lena, transmitiéndolo en vivo en X con el título: «Justicia para Karen Miller, la pasajera violenta arrestada». El video acumuló 50,000 vistas en minutos. Los comentarios un torrente de insultos racistas que hicieron que Mia, viendo desde la terminal, apretara su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. Víctor, sosteniendo a Zoe, quien lloraba desconsoladamente, llamó a su equipo legal, su voz temblando de rabia. «Esto no es solo Karen, es un ataque organizado. Encuéntrenme todo sobre ese policía», ordenó, sus ojos fijos en la patrulla que se llevaba a Lena. Mientras tanto, en la sala de seguridad, Karen recibió una notificación de Greg. «Estás reinstalada. El sindicato presionó a Sky Vista. La prensa está de tu lado». Karen sonrió, su corazón acelerado con una mezcla de alivio y triunfo. No solo había evadido las consecuencias,
sino que había convertido a Lena en el villano. Subió otra publicación en X, esta vez una foto de sí misma con lágrimas falsas, tomada estratégicamente en la sala de seguridad. Fui atacada por una pasajera violenta y suspendida injustamente. Gracias a mi sindicato, estoy de vuelta. Justicia para los trabajadores. Las vistas se dispararon a 700,000, y un reportero de Canal 7, comprado por Greg, transmitió un segmento en vivo desde el aeropuerto, pintando a Karen como una víctima heroica de una pasajera disruptiva. El nombre de Lena fue arrastrado por el lodo, su rostro en cada pantalla, etiquetada como una criminal. En la comisaría, Lena fue arrojada a una celda, el olor a moho y sudor llenando sus pulmones. Las esposas le cortaban las muñecas, y la imagen de Zoe llorando en los brazos de Víctor la perseguía. La celda estaba llena de mujeres, algunas mirándola con curiosidad, otras con hostilidad. Una reclusa, Carla, una mujer blanca con tatuajes desvaídos y una sonrisa torcida, se acercó a Lena, sus ojos brillando con malicia. «Oí que atacaste a una azafata. Eres famosa, ¿eh?», dijo, su tono burlón. Antes de que Lena pudiera responder, Carla la empujó contra la pared, su antebrazo presionando su garganta. «Aquí no nos gustan los alborotadores», siseó. Lena, con el corazón acelerado, levantó las manos, no para pelear, sino para calmar. «No hice nada. Me tendieron una trampa», dijo, su voz firme a pesar del miedo. Pero Carla no retrocedió, sus dedos apretando más fuerte, hasta que una voz cortó el aire. «¡Déjala, Carla!». Sasha, una reclusa latina de 30 años con una cicatriz en la mejilla y una postura de luchadora, se interpuso, empujando a Carla hacia atrás con una fuerza que hizo que la celda se silenciara. «Ella no es tu problema. Retrocede». Carla gruñó, pero la mirada de Sasha, afilada como una navaja, la hizo retroceder. Lena, jadeando, asintió a Sasha en agradecimiento, sus ojos encontrándose en un entendimiento silencioso. Sasha, que había enfrentado su propia dosis de injusticia, reconoció la furia en los ojos de Lena, una furia nacida del odio inmerecido. Mientras tanto, Víctor, en su oficina improvisada en el aeropuerto, trabajaba con Mia para contrarrestar la narrativa de Karen. Mia subió el video original de la bofetada a X, ahora con 300,000 vistas, y escribió: «Esto es la verdad. Karen Miller abofeteó a Lena Harris por ser negra en primera clase. El policía Dan plantó drogas. Exijan justicia». Los hashtags Justicia para Lena y Sky Vista Racista comenzaron a tendencia, ganando apoyo de activistas y pasajeros indignados del vuelo. Víctor, usando los recursos de Sky Vista, rastreó el historial de Dan, descubriendo una serie de quejas por brutalidad y vínculos con grupos de odio. Envió los hallazgos a un contacto en el FBI, sabiendo que Dan no actuaría solo, pero el daño ya estaba hecho. En la casa de Lena y Víctor, una turba más pequeña, incitada por el video falso de Karen y los mensajes de Diane, irrumpió en el patio, rompiendo ventanas y prendiendo fuego a la habitación de Zoe. La cuna de madera de la bebé, pintada con pequeños girasoles, ardió en llamas, las paredes cubiertas de grafitis racistas que decían: «¡Fuera! No perteneces aquí». Un vecino, Javier, intentó detenerlos, pero fue golpeado, su rostro ensangrentado mientras la turba escapaba. Cuando Víctor recibió la llamada sobre el incendio, su teléfono cayó de su mano, su rostro desencajado. Zoe, a salvo con una niñera, no estaba en casa, pero la pérdida de la cuna, un regalo de la madre de Lena, cortó como un cuchillo. Víctor corrió al hospital donde Javier estaba siendo tratado, prometiéndole justicia, pero su mente estaba con Lena, atrapada en una celda, enfrentando un sistema diseñado para quebrarla.
En la comisaría, Lena, con la ayuda de Sasha, encontró un teléfono contrabandeado. Temblando, inició una transmisión en vivo en X, su rostro iluminado por la tenue luz de la celda. Soy Lena Harris. Fui abofeteada por una azafata, Karen Miller, por ser negra. Un policía, Dan, plantó drogas en mi bolso. Mi casa fue quemada. Mi hija Zoe no tiene su cuna, pero no me rendiré. Necesito que el mundo vea la verdad. Su voz, firme pero cargada de dolor, resonó en los corazones de los espectadores. La transmisión alcanzó 1 millón de vistas. Los comentarios inundados con «justicia» y «liberen a Lena». Pero Karen, viendo la transmisión desde un hotel donde se escondía, sintió una oleada de pánico. Lena no estaba quebrándose, estaba luchando. Karen llamó a Greg, su voz temblando. «Esto se está saliendo de control. Ella no puede seguir hablando». Greg, calmado pero calculador, respondió: «Tengo un contacto. Vince puede encargarse de ella, permanentemente». Karen dudó, su conciencia titubeando por un segundo, pero su odio la consumió. «Hazlo», dijo, su voz fría como el hielo. En la celda, Lena terminó su transmisión, entregando el teléfono a Sasha, quien le dio una palmada en el hombro. «Eres fuerte, hermana. Sigue peleando». Lena asintió, su mente corriendo. Sabía que la turba, el arresto, las drogas, todo era parte de un plan más grande. Pero no sabía que Vince, un sicario con ojos vacíos y un cuchillo en el cinturón, ya estaba en camino, contratado para silenciarla para siempre. El incendio en la casa de Lena no fue el único ataque. Greg, trabajando con Diane, filtró la dirección de la hermana de Victor, María, quien había apoyado públicamente a Lena en X. Una noche, mientras María estacionaba su auto, una botella Molotov explotó contra su parabrisas, las llamas lamiendo el capó mientras ella escapaba por poco, su brazo quemado, su corazón acelerado por el terror. María, una madre soltera con un hijo pequeño, grabó un video desde el hospital, su voz quebrada pero desafiante. «Esto es por apoyar a Lena. No nos callarán». El video se volvió viral, sumándose a la indignación creciente. En la celda, Lena no sabía del ataque a María, pero sentía el peso del odio que la rodeaba. Cada ruido en la comisaría, cada sombra, la ponía en alerta. Sasha, sentada a su lado, le susurró: «No dejes que te rompan, eres más grande que ellos». Lena asintió, sus ojos fijos en un punto distante, imaginando a Zoe, imaginando a Victor, imaginando un mundo donde su hija no tuviera que enfrentar este veneno. Pero mientras la noche avanzaba, un guardia, comprado por Greg, deslizó una nota bajo la puerta de la celda de Lena. Decía: «Mantén la boca cerrada, o tu bebé paga». Lena apretó la nota, su sangre helada, su furia estallando como un volcán. No solo venían por ella, venían por Zoe. La transmisión en vivo había sacudido a Karen, pero también había pintado un blanco más grande en la espalda de Lena. La celda se sintió más pequeña, las paredes cerrándose, pero Lena apretó los puños, su resolución endureciéndose. No se rendiría, no podía. Por Zoe, por Victor, por cada persona que alguna vez había sido reducida a un insulto, lucharía. El capítulo terminó con Lena en la celda, la nota arrugada en su mano, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y furia. Afuera, la turba se dispersó, pero sus cenizas aún ardían. Karen, en su hotel, planeaba su próximo movimiento, su alianza con Vince sellada. Victor, en el hospital con Javier, prometió exponer a Dan y a Greg, su voz temblando de rabia. Mia, en su apartamento, seguía subiendo videos, sus dedos volando por el teclado, sabiendo que la verdad era su arma. Y en la oscuridad, Vince se movía, su sombra acercándose. La bofetada de Karen había sido el comienzo. La turba, el arresto, el incendio,
la amenaza a Zoe, todo era un crescendo de odio. Pero Lena no estaba sola. Sasha, Mia, Víctor, incluso María, eran su ejército. La guerra estaba lejos de terminar. Oigan ustedes, espectadores indignados, están furiosos por el arresto falso de Lena, el incendio de su cuna, el ataque a María. Griten justicia en los comentarios si quieren ver a Lena aplastar este odio. Denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse el próximo giro. ¿Podrá Lena sobrevivir a Vince? ¿Caerá Karen por fin? La batalla se intensifica y los necesitamos con nosotros. El odio de Karen Miller alcanza su punto más vil. Lena Harris, atrapada por un sistema corrupto tras la bofetada racista de Karen, enfrenta un ataque mortal cuando Vince, un sicario contratado, desata una explosión en su hotel, atrapándola con su hija Zoe en un cobertizo en llamas. Pero Lena no es una víctima, es una guerrera que convierte la trampa de Karen en su caída. Esto es más que una batalla, es el triunfo de la justicia sobre el veneno del racismo. ¿Están listos para ver a Lena derribar este imperio de odio? Griten justicia en los comentarios si quieren que Lena reine victoriosa. Denle like, suscríbanse y únanse a esta lucha épica por la verdad. La noche en Los Ángeles era un manto de sombras rotas por el resplandor de las sirenas y el murmullo de la ciudad. Lena Harris, recién liberada bajo fianza tras su arresto injusto, se escondía en un hotel modesto en las afueras, su hija Zoe acurrucada en una cuna improvisada hecha de mantas en el suelo. La nota amenazante que había recibido en la celda: «Mantén la boca cerrada, o tu bebé paga», quemaba en su mente. Cada palabra, un cuchillo que cortaba más profundo que la bofetada de Karen Miller en aquel vuelo de Sky Vista Airlines. Lena, con los ojos fijos en la puerta cerrada, apenas había dormido, su cuerpo tenso como un resorte, esperando lo peor. Víctor, su esposo y CEO de Sky Vista, estaba en una reunión de emergencia con su equipo legal, rastreando los vínculos entre el policía corrupto Dan, el representante sindical Greg y Karen, cuya campaña de mentiras había incendiado la vida de Lena. La cuna de Zoe, destruida en el ataque a su casa, seguía siendo una herida abierta, los girasoles pintados ahora cenizas en su memoria. Pero Lena no tenía tiempo para el dolor. Un crujido afuera de la ventana del hotel la hizo levantarse de un salto, sus manos buscando instintivamente un destornillador en la mesa, el único objeto que podía servir como arma. El aire estaba cargado, el silencio demasiado pesado, y entonces lo sintió. El olor acre de la gasolina. Antes de que pudiera reaccionar, una explosión sacudió el edificio. El estruendo ensordecedor, mientras una bola de fuego estalló en el estacionamiento, destrozando el auto de Lena y enviando fragmentos de vidrio volando. Lena agarró a Zoe, envolviéndola en una manta, y corrió hacia la puerta trasera, solo para encontrar el pasillo bloqueado por llamas rugientes. El pánico la golpeó, pero su mente se agudizó, recordando una salida de mantenimiento que había visto al registrarse. Con Zoe apretada contra su pecho, Lena se lanzó hacia un pasillo lateral, el humo llenando sus pulmones mientras las sirenas aullaban a lo lejos. El cobertizo de mantenimiento, una estructura de metal oxidado detrás del hotel, era su única esperanza. Lena irrumpió, cerrando la puerta tras ella, su corazón latiendo como un tambor. Pero no estaba sola. Vince, el sicario contratado por Karen a través de Greg, emergió de las sombras, su figura alta y demacrada iluminada por el resplandor del incendio afuera. Sus ojos eran vacíos, su cuchillo brillando en una mano, mientras avanzaba con pasos lentos y deliberados. «No es personal», gruñó, su voz rasposa como grava. «Solo un trabajo». Lena, con Zoe llorando suavemente contra su hombro, retrocedió, sus ojos escaneando el cobertizo. Herramientas oxidadas, un barril de aceite,
una cuerda enrollada en una esquina. Su mente corría, buscando una salida. «No tienes que hacer esto», dijo Lena, su voz firme a pesar del terror que le apretaba el pecho. Vince se rió, un sonido frío y hueco. «Demasiado tarde, señora. Deberías haberte quedado callada». Levantó el cuchillo, pero Lena, usando cada onza de su fuerza, lanzó el destornillador hacia él, golpeando su hombro. Vince gruñó, tambaleándose, y Lena aprovechó el momento, corriendo hacia el barril de aceite. Con un esfuerzo desesperado, lo volcó, el líquido viscoso derramándose por el suelo. Vince, recuperándose, cargó hacia ella, pero resbaló en el aceite, cayendo con un golpe seco. Lena, con Zoe aún en brazos, agarró la cuerda y con una velocidad nacida de la pura adrenalina, ató las muñecas de Vince a un tubo de metal expuesto, sus manos temblando pero precisas. El sicario forcejeó, maldiciendo, pero Lena lo miró fijamente, su voz un rugido de furia. «¡Nadie toca a mi hija!». Corrió hacia la puerta, el incendio acercándose, y salió al aire fresco de la noche justo cuando los bomberos llegaban, sus mangueras rociando agua contra las llamas. Lena, tosiendo, colapsó en el césped, Zoe a salvo en sus brazos, pero su furia ardía más brillante que el fuego. Karen había intentado matarla, y ahora pagaría. Mientras Lena escapaba del infierno, Victor estaba en la sede de Sky Vista, rodeado de pantallas que mostraban el video original de Mia, ahora con 5 millones de vistas en X. Los hashtags #Justicia para Lena y #SkyVista racista dominaban las tendencias, y la indignación pública estaba alcanzando un punto de ebullición. Mia, desde su apartamento, trabajaba sin descanso, subiendo clips del arresto falso de Lena y el historial corrupto de Dan, cuyos vínculos con grupos de odio habían sido expuestos por un contacto de Victor en el FBI. Pero la clave llegó de una fuente inesperada. Emma, una periodista de investigación de 35 años, que había estado siguiendo el caso en secreto. Emma, con cabello corto y una determinación feroz, contactó a Victor con un tesoro de pruebas. Registros de sobornos que conectaban a Greg con Canal 7, correos electrónicos entre Karen y Diane planeando la turba, y, lo más condenatorio, un mensaje de texto de Karen a Greg autorizando el trabajo de Vince. Emma, arriesgando su carrera, filtró los documentos a X, etiquetando a Sky Vista y a los principales medios. Karen Miller no es una víctima, es una criminal que intentó asesinar a Lena Harris. Aquí está la prueba, escribió. La publicación explotó, acumulando 2 millones de vistas en una hora. Los comentarios un coro de «¡Justicia!» y «¡Arresten a Karen!». Victor, viendo la filtración, sintió una oleada de esperanza, pero su corazón se hundió al recibir una llamada sobre la explosión en el hotel. Corrió al lugar, encontrando a Lena y Zoe a salvo con los paramédicos, su alivio mezclado con una furia que lo hizo temblar. «Esto termina ahora», juró, abrazando a su familia, sus ojos fijos en la ciudad que había intentado quebrarlos. Karen, escondida en un motel barato, vio la publicación de Emma en X, su rostro palideciendo. El mundo que había manipulado con mentiras se derrumbaba. Intentó llamar a Greg, pero su número estaba desconectado. Diane, su aliada en la turba, también había desaparecido, abandonándola al enterarse del intento de asesinato. Karen, desesperada, encendió la televisión, solo para ver su rostro en cada canal, no como víctima, sino como criminal. Canal 7, el mismo medio que la había defendido, ahora transmitía un segmento en vivo desde el hotel destruido, el reportero describiendo el complot de Karen Miller para silenciar a Lena Harris. Karen, temblando, agarró su teléfono
y comenzó a grabar un video, su última apuesta por salvarse. «Todo esto es un montaje», lloriqueó, lágrimas falsas corriendo por sus mejillas. «Soy una trabajadora honesta, atacada por una pasajera violenta y su esposo poderoso. No crean las mentiras». Subió el video a X, pero la respuesta fue una avalancha de desprecio. «¡Asesina! El video real está afuera, Karen. Justicia para Lena». El video apenas alcanzó 10,000 vistas antes de que X lo eliminara por violar sus políticas contra la incitación al odio. Karen, sola en su habitación, gritó, arrojando el teléfono contra la pared, su mundo desmoronándose mientras las sirenas se acercaban a su motel. En la comisaría, Lena, ahora libre pero marcada por los moretones de su arresto, se preparaba para una audiencia judicial que determinaría si los cargos falsos de Dan seguirían en pie. Victor, Mia y Emma estaban a su lado, junto con Sasha, quien había sido liberada tras un acuerdo con la fiscalía por su ayuda en proteger a Lena en la celda. El juzgado estaba abarrotado, los reporteros apiñados en los pasillos, sus cámaras destellando mientras Lena entraba, Zoe en sus brazos, su rostro una máscara de determinación. Afuera, una multitud de simpatizantes, inspirados por la transmisión en vivo de Lena y la filtración de Emma, sostenía pancartas que decían «Justicia para Lena» y «No al racismo en Sky Vista». Pero también había un grupo más pequeño, seguidores de Karen, escupiendo insultos racistas y gritando «¡Karen es inocente!», mientras la policía los contenía. Dentro, el juez, un hombre blanco de 60 años, con una reputación de parcialidad, parecía inclinado a mantener los cargos contra Lena, sus preguntas cargadas de escepticismo. «Señora Harris, las pruebas de las drogas son claras. ¿Cómo explica esto?», preguntó, su tono condescendiente. Lena, con la voz firme, respondió: «Fueron plantadas por el oficial Dan, señor. Todo esto comenzó porque una azafata, Karen Miller, no podía soportar verme en primera clase». La sala murmuró, los reporteros garabateando frenéticamente, pero el juez frunció el ceño, a punto de desestimar sus palabras, cuando Sasha dio un paso adelante, deslizando una nota al abogado de Lena. Era un mensaje contrabandeado de la celda, escrito por un guardia que confirmaba que Dan había recibido órdenes de Greg para incriminar a Lena. Al mismo tiempo, Emma irrumpió en la sala, sosteniendo una tableta con los correos electrónicos filtrados que probaban el complot de Karen. «Su señoría, esto es evidencia de un intento de asesinato», gritó Emma, su voz resonando. El juez, bajo presión, ordenó un receso, pero la sala estalló en caos, los simpatizantes de Lena vitoreando mientras los seguidores de Karen gritaban improperios. Fuera del juzgado, la policía arrestó a Karen, arrastrándola desde su motel en esposas mientras las cámaras capturaban cada segundo. Su manifiesto racista, un documento que había escrito en privado pero que Emma había filtrado, se transmitía en las noticias. Sus palabras venenosas: «La primera clase es para los que pertenecen, no para ellos», condenándola ante el mundo. Greg fue detenido en un aeropuerto intentando huir a México, y Dan, enfrentando cargos federales, confesó su papel en el complot, traicionando a Karen para salvarse. Diane, la instigadora de la turba, fue identificada en los videos y arrestada, su rostro de vergüenza transmitido en vivo. En la sala del juzgado, el juez, ahora sin opciones, desestimó todos los cargos contra Lena, su voz tensa mientras pronunciaba las palabras. Lena, sosteniendo a Zoe, salió del juzgado, el sol golpeando su rostro como una bendición. La multitud rugió, sus pancartas ondeando, mientras Víctor la abrazaba, sus lágrimas cayendo libremente. «Lo lograste», susurró, pero Lena negó con la cabeza. «Lo hicimos», dijo, mirando a Mia, Sasha, Emma.
y los miles que habían gritado «Justicia» en X. Esa noche, Victor anunció su renuncia como CEO de Sky Vista, nombrando a Lena como su sucesora. En su primer acto, Lena emitió una política de tolerancia cero contra el racismo en todos los vuelos de Sky Vista, con cámaras obligatorias en las cabinas y un fondo para víctimas de discriminación. Su discurso, transmitido en vivo, fue visto por 10 millones de personas. Zoe en sus brazos, mientras declaraba: «No construiremos un futuro donde nuestros hijos teman ser quienes son. Esto es por Zoe, por todos nosotros». La multitud rugió, las redes sociales explotando con apoyo. En una celda fría, Karen vio el discurso de Lena en un televisor comunitario, su rostro contorsionado por la rabia. Gritó, golpeando la pantalla, pero las otras reclusas la ignoraron, algunas incluso aplaudiendo a Lena. El reino de Karen, construido sobre odio, se había derrumbado, mientras Lena se alzaba como un faro de resiliencia. La bofetada en el vuelo había sido el comienzo. El fuego, el arresto, el ataque de Vince, todo había intentado quebrarla. Pero Lena, con su ejército de aliados, Victor, Mia, Sasha, Emma y millones en línea, había convertido el veneno en poder. La guerra había terminado, pero la lucha por la justicia apenas comenzaba. Oigan ustedes, espectadores furiosos. ¿Están emocionados por el triunfo de Lena? ¿Indignados por el complot de Karen? Griten justicia en los comentarios si quieren celebrar esta victoria. Denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para más historias de lucha y redención. ¿Qué sigue para Lena como CEO? ¿Podrá cambiar el mundo? La historia termina, pero la revolución continúa y los necesitamos con nosotros. La historia de Lena Harris, en azafata, abofetea a una madre con un bebé en brazos, sin saber que su esposo es dueño de la aerolínea. Es una montaña rusa emocional que nos confronta con el odio, la injusticia y el poder de la resiliencia. Como latinoamericanos, esta narrativa resuena profundamente en nuestra cultura, donde la familia, la comunidad y la lucha contra la adversidad son pilares de nuestra identidad. La furia que sentimos al ver a Lena, una madre negra, abofeteada por Karen Miller por su raza, humillada con un escupitajo en su agua, y luego enfrentando un arresto falso, un incendio en su hogar y un intento de asesinato, no es solo indignación. Es un grito colectivo por justicia que refleja nuestras propias experiencias con la discriminación y el abuso de poder. Pero más allá de la rabia, esta historia nos enseña lecciones profundas que podemos aplicar en nuestras vidas, inspirándonos a ser más fuertes, más solidarios y más valientes frente al odio. El primer impacto emocional de la historia es la bofetada en el vuelo de Sky Vista Airlines. Ver a Lena, sosteniendo a su hija Zoe, ser atacada por Karen simplemente por ser negra en primera clase, despierta una furia visceral. En nuestra cultura latinoamericana, donde la madre es sagrada, este acto es un insulto no solo a Lena, sino a todas las madres que luchan por sus hijos. La humillación se intensifica cuando Tom escupe en su agua, un gesto tan vil que nos hace apretar los puños, recordándonos los momentos en que hemos sentido el desprecio por nuestra piel, nuestro acento o nuestra historia. Pero la respuesta de Lena, su calma inquebrantable frente a Karen, nos enseña una lección poderosa. La dignidad no se pierde cuando otros intentan quitártela. En nuestras vidas, enfrentamos microagresiones o prejuicios, ya sea en el trabajo, la escuela o la calle. La compostura de Lena nos inspira a mantener la cabeza alta, a no dejar que el odio nos defina. Aplicar esto significa responder al desprecio con fortaleza interior, sabiendo que nuestra valía no depende de la mirada de los demás. La escalada del odio en el segundo capítulo, con la turba quemando la cuna de Zoe,
y el arresto falso orquestado por Dan, el policía corrupto, nos sume en una indignación que hierve la sangre. La imagen de la cuna en llamas, un símbolo de amor maternal, es un puñetazo al corazón, especialmente para nosotros, que valoramos los objetos que representan nuestra familia. Este acto nos recuerda las veces que nuestras comunidades han sido atacadas, ya sea por racismo, clasismo o xenofobia. Sin embargo, la alianza de Lena con Sasha, la reclusa latina, y Mia, la enfermera que graba la verdad, resalta el poder de la comunidad. En la cultura latinoamericana, la unión hace la fuerza, es más que un dicho, es una forma de vida. La solidaridad de Lena nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Aplicar esta lección significa buscar aliados, apoyar a los que enfrentan injusticias y usar nuestra voz, como Mia usó su cámara para exponer la verdad. En nuestras vidas, esto puede ser tan simple como compartir una historia de injusticia en redes sociales, asistir a una marcha o ayudar a un vecino necesitado. La solidaridad es nuestra arma contra la opresión. El clímax, en el tercer capítulo, donde Lena enfrenta a Vince, el sicario, en un cobertizo en llamas, es un momento de pura adrenalina que nos deja sin aliento. Su ingenio para usar un destornillador, aceite y cuerda para neutralizar a Vince, mientras protege a Zoe, es un testimonio de su valentía y astucia. Esto resuena en nuestra cultura, donde las mujeres, como nuestras abuelas y madres, han enfrentado crisis con recursos limitados y una voluntad de hierro. Lena nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. En nuestras vidas, esto se traduce en enfrentar desafíos, ya sea un jefe abusivo, una situación financiera difícil o una injusticia social, con creatividad y determinación. La victoria de Lena, al convertirse en CEO de Sky Vista y establecer políticas contra el racismo, nos muestra que la resiliencia puede transformar el dolor en poder. Nos inspira a tomar nuestras luchas y convertirlas en oportunidades para liderar, educar y cambiar sistemas rotos. Otra lección clave es el papel de la verdad como arma. El video de Mia, las filtraciones de Emma y la transmisión en vivo de Lena desde la celda desenmascaran las mentiras de Karen. En nuestra era digital, donde las noticias falsas pueden destruir vidas, esta historia nos urge a buscar la verdad y amplificarla. Como latinoamericanos, sabemos lo que es ser mal representados en los medios o estereotipados. Aplicar esta lección significa cuestionar narrativas, verificar fuentes y usar plataformas como X para compartir historias que importan. También nos recuerda el poder de la perseverancia. Lena nunca se rinde, ni frente a la turba, ni en la celda, ni ante un cuchillo. En nuestras vidas, esto nos empuja a seguir adelante, ya sea estudiando bajo presión, trabajando turnos agotadores o luchando por nuestros derechos. La historia de Lena es un recordatorio de que el odio puede ser fuerte, pero la verdad y la perseverancia son invencibles. Finalmente, la historia nos confronta con la realidad del racismo sistémico. Karen, Dan, Greg y Diane no actúan solos. Son parte de un sistema que permite que el odio prospere. Esto es especialmente relevante para nosotros, que hemos visto cómo el color de piel, el origen o la clase social pueden cerrar puertas. La política de Lena, como CEO, con cámaras en los vuelos y un fondo para víctimas de discriminación, nos inspira a abogar por cambios estructurales en nuestras comunidades. Esto puede significar apoyar políticas de inclusión, exigir transparencia en instituciones o educar a otros sobre el impacto del prejuicio. La historia de Lena nos llama a ser agentes de cambio, a no solo sobrevivir al odio, sino a desmantelarlo. En conclusión,
La historia de Lena Harris es un espejo que refleja nuestras luchas y un faro que ilumina el camino hacia la justicia. Nos enseña a mantener la dignidad frente al desprecio, a construir comunidad en la adversidad, a actuar con coraje, a amplificar la verdad y a desafiar sistemas injustos. Como latinoamericanos, estas lecciones resuenan con nuestra historia de resistencia, desde las luchas indígenas hasta las batallas por la igualdad hoy. Lena nos recuerda que, como dice el refrán, el que persevera, alcanza. Llevemos estas lecciones a nuestras vidas, transformando la furia en acción y el dolor en propósito. Oigan ustedes, corazones ardientes, ¿los inspiró la fuerza de Lena? Denle like, compartan este video y suscríbanse para más historias que encienden el alma. Dejen un comentario con justicia para unirse a esta revolución por la verdad. Hagamos que el mundo escuche nuestra voz.